bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Es el momento de hablar con los agentes del sector económico en nuestra entrevista del día. Y hoy tenemos el gusto de volver a tener en este espacio a Patricia Boto, ella es economista de Ferrere, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Patricia? Muy buenos días. Hola, buenos días Samuel, ¿cómo estás? Muy bien, Patricia, un gusto poder conversar contigo. Y un gusto también poder hablar de algo que dar continuidad un poco a una charla que habíamos tenido hace un par de semanas, donde hablábamos un poco de la preocupación que hay de los analistas económicos sobre la evolución de la deuda pública de Paraguay, que por lo menos según los últimos datos del Ministerio de Hacienda, hoy día representan el 34% del PIB. Se están buscando vías alternativas, como bien recuerdo habías recomendado, y nos hemos enterado el día de ayer de que se ha presentado ante el Congreso Nacional una propuesta de un proyecto de ley para financiar 29 obras públicas a través de la figura de la concesión, ¿verdad? Que es una figura un poco alternativa como para descomprimir esa presión que tiene el Estado a la hora de encontrar financiamiento, y que se utiliza esta figura donde el capital privado es el que pone el capital, valga la redundancia, para hacer las obras, y luego a través de los peajes y otros sistemas recupera un poco su inversión. Queríamos tener tu opinión sobre esto, qué opinabas de esto y si es efectivamente ese camino como para seguir haciendo obras, pero sin afectar un poco a los niveles de deuda que estamos teniendo en nuestro país. Efectivamente, Samuel, como hablábamos anteriormente, Paraguay necesita encaminarse hacia, bueno, la búsqueda un poco de ese equilibrio fiscal que, bueno, nos habíamos desviado un poco con la pandemia. Y bueno, este es un momento ideal como para empezar a explorar nuevas maneras de financiar la infraestructura en Paraguay, que como sabemos también es un objetivo significativo para nuestra economía, ¿no? Ahí, bueno, se nos plantea un gran dilema para la política fiscal, ¿no? Que por un lado es mantener la credibilidad, la disciplina en el manejo de las finanzas públicas, y por otro lado es seguir inyectando dinamismo y, bueno, proveyendo de infraestructura, que, bueno, también es un objetivo sumamente necesario, ¿no? Y bueno, allí se plantea un poco este dilema, este trade-off para la política fiscal, y surgen un poco bueno, estas alternativas de financiamiento para no dejar de lado toda esta inversión en infraestructura que, como decíamos, es tan necesaria para nuestro país, ¿no? Nosotros hablábamos en su momento de los proyectos de asociación público-privado, también este proyecto de concesión es una muy buena alternativa para que Paraguay pueda seguir inyectando infraestructura en nuestro país. Y bueno, sabemos que eso genera un efecto multiplicador significativo en la economía, ¿no? A través de la creación de empleo y, bueno, también dinamizando un poco algunos sectores que están muy asociados a esto. La preocupación surge porque, bueno, como sabemos, en el año 2021 se esperaba de que la inversión pública se desacelere un poco, dado el menor espacio fiscal que estamos teniendo, y eso ya efectivamente se está viendo, ¿verdad? Lo que viene del 2021 ya estamos viendo que la inversión pública está cayendo, si lo comparamos interanualmente, era algo esperado, pero claramente para que esto pueda ser revertido necesitamos justamente ahondar un poco en estas alternativas de financiamiento de las que hablamos. Así que bueno, este proyecto que se ha presentado al Congreso nos parece sumamente interesante y de hecho que debería ser apoyado. Claro, claro. Justamente quería consultarte también sobre otro tema. Recuerdo cuando en su momento se había ampliado la concesión a la ruta Tapepona. No estábamos muy acostumbrados todavía a la figura de la concesión. En algún caso se había abierto un poco el debate de si es o no una pérdida de soberanía sobre nuestras rutas nacionales e internacionales, ¿verdad? Sin embargo, hemos visto que esa empresa ha emitido bonos en el mercado bursátil, dinamizando también un poco ese mercado para fondearse, y las obras corrieron a un ritmo incluso mucho más acelerado que el de las obras que están siendo encaradas por el propio gobierno, con lo cual nos muestra que es una figura que funciona y que uno siente los efectos positivos cuando manejan, hacen esa ruta rumbo hacia Ciudad del Este. De alguna manera ayudó un poco esa primera experiencia a que ahora podamos plantearnos de que más obras estén bajo esa figura, Patricia. Como bien mencionas, ha sido una experiencia de éxito, creemos, este primer proyecto que había sido encarado bajo esta modalidad. También la experiencia que tienen otros países nos muestran de que este tipo de instrumentos tienen ventajas para la economía en sí, ¿no?
hablamos por un lado justamente de la celeridad de la que se ejecutan este tipo de proyectos que generalmente se dan de forma más rápida. También se gana eficiencia en términos de costos generalmente al estar concentrado en una entidad puntual y bueno, y otro tipo también de beneficios que a lo largo del tiempo vamos a ir viendo, pero creo que la experiencia, tanto que la que tuvimos en nuestro país como la que nos muestran otros países de la región, nos muestra que es sumamente válido poder optar por este tipo de instrumentos. A la hora del mantenimiento, como los contratos contemplan que se tengan que hacer mantenimientos cada cierto periodo, es como mucho más rápido, ¿verdad? Porque hay veces el Ministerio de Obras Públicas, al no recibir desembolsos de Hacienda, porque tampoco tiene los niveles de recaudaciones esperados, hay veces los mantenimientos se retrasan y el estado de la ruta se dificulta. Caso, por ejemplo, Ruta Traschaco, caso Ruta 1, que son administradas por el MOPC y que lastimosamente cuando hacemos viajes a Ciudad del Este o al Chaco vemos rutas en estados muy lamentables en muchos de los tramos. La burocracia estatal muchas veces nos lleva a eso, ¿no? Un poco también los procesos son mucho más rígidos, de repente nos encontramos con inconvenientes como la disponibilidad de recursos que hace que también este tipo de cuestiones se retrasen. No obstante, al estar eso concentrado más en el sector privado, sabemos de que eso, bueno, gana un poco de eficiencia, ya que, bueno, todos los esfuerzos se concentran en eso y no tenemos toda esa burocracia estatal con la que generalmente luchamos en otro tipo de proyectos. Así que bueno, una vez más nos muestran estas experiencias de que sí, de que es mucho más válido probablemente poder optar por este tipo de instrumentos. Ahí te hago una consulta también, Patricia. ¿Cuál es tu opinión respecto a qué tipo de obras? Porque hay muchos analistas también que coinciden que no todas las obras pueden ser financiadas con concesión o con APP, sino de acuerdo a la característica de las obras. En este caso estamos hablando de tramos pequeños, en algunos casos 40, 50 kilómetros, y donde se plantea la figura de la concesión. En tu opinión, ¿cuáles son los tipos de obras que más se adaptan a la figura de la concesión? Eso está especificado en la ley. Puntualmente lo que es APP, tenemos bien especificados los tipos de proyectos que pueden ser financiados bajo esta modalidad. Ahora, en el tema de la concesión, sí, probablemente por un tema de características propias, un tramo más corto o de repente proyectos un poco más pequeños, probablemente sea lo mejor, ¿sí? Respecto a la pérdida de soberanía de que hablábamos recientemente también, que implica la concesión, o de repente que hay un miedo respecto a eso, hay que decir de que no, porque la concesión no es lo mismo que la privatización. ¿Sí? Cuando hablamos de privatización, sí estamos hablando de la venta de un activo del Estado al sector privado. ¿Sí? En este caso, solamente es la explotación la que queda en manos del sector privado en sí, y bueno, el Estado sigue siendo dueño del bien o del servicio en particular, ¿sí? Así que por ese lado por lo menos no hay riesgos o el miedo no está muy fundado, ya que como decíamos, no es una pérdida en sí de soberanía. Y bueno, los proyectos en sí para la concesión efectivamente tienen sus características particulares, que bueno, toda la reglamentación un poco hace mención a eso, de cuáles deberían ser aquellos proyectos que, bueno, van a ser financiados por mayor eficiencia bajo esta modalidad. Claro. Llevando un poco a un ejemplo práctico, la concesión vendría siendo entonces, Patricia, como cuando uno alquila una casa. O sea, uno le cede por ese mes o por un lapso de tiempo a una persona, si hace un contrato de un año a una persona que viene a utilizar su casa, pero no, eso no significa que esa persona es dueña de la casa. En este caso sería ceder un poco los derechos de explotación de un tramo o una ruta para que puedan explotarlo y puedan cobrar peaje, pero eso no significa que la ruta deja de ser propiedad del Estado. Él, como decíamos, no es la figura de privatización que es totalmente distinta a la de concesión. En este caso solamente se ceden los derechos de explotación por un tiempo determinado que, bueno, va a estar bien establecido en el contrato. Claro. Te comento un poco cómo está una encuesta que estamos haciendo en redes sociales. Le hemos preguntado a la gente a través del Twitter. Decimos, el gobierno ha planteado la propuesta de impulsar unas 29 obras viales bajo la figura de la concesión. ¿Estás de acuerdo con esta alternativa de financiamiento? Y un 57% de los televidentes nos está diciendo que sí, un 31% dice que no y un 10% dice que para obras pequeñas. O sea, si sumo entre el sí y para obras pequeñas tenemos
poco más del 60% de aprobación, por lo menos de la audiencia, en una pequeña muestra, ¿verdad? De que de alguna manera la ciudadanía recibe bien esta propuesta que ahora está siendo analizada por el Parlamento. Sí, efectivamente, estamos de acuerdo con eso y creemos de que, bueno, toda la coyuntura fiscal que estamos viviendo nos lleva justamente a repensar un poco en este tipo de modalidades o instrumentos no tradicionales, porque va a ser necesario, sí, como decíamos, Paraguay está en una trayectoria hacia el equilibrio fiscal nuevamente, eso va a requerir de que Paraguay tenga que hacer sacrificios en términos de gasto público y como sabemos, nuestro país tiene un gasto público que es mayormente rígido, es decir, que es poco flexible. Allí surgen las inversiones públicas como variable de ajuste, que es lo que estamos asistiendo este año. ¿Sí? Las inversiones son las que se están adaptando para que el déficit no siga creciendo y sabemos de que eso trae consigo costos en términos de actividad y de empleo puntualmente, ¿no? Entonces, es sumamente necesario de que hoy las autoridades se sienten a repensar un poco en el diseño que van a tener estas inversiones públicas, tanto en el mediano y largo plazo, como para no dejar de lado, ya que como sabemos también, la brecha de infraestructura de nuestro país es significativa y también necesita ser atendida. Totalmente, totalmente. Otra consulta que tengo, Patricia, es respecto a cómo han visto desde Ferrer un poco ustedes esta evolución de los primeros 6 meses del año. Hace una semana salieron los datos del Banco Central, pero que nos muestran por lo menos el primer trimestre. Pero no sé si ustedes ya con los números que están cruzando tienen alguna idea de cómo cerramos esta primera mitad del 2020 y si de alguna forma los números que ustedes acceden les ha cambiado un poco las perspectivas o se mantienen la perspectiva de crecimiento que tenían previsto para este año. Con el nuevo dato del primer trimestre del año estamos revisando un poco los modelos de proyección. No hay grandes cambios respecto a la perspectiva, es decir, seguimos pensando de que Paraguay va a crecer este año en torno al 3,5 más o menos. Ese número se está revisando y probablemente lo publiquemos ahora a finales del mes. No obstante, sí hay un cambio en el diagnóstico, ¿sí? Lo que estamos viendo es que, bueno, y el dato del primer trimestre nos confirma, por un lado, de que Paraguay viene recuperándose sostenidamente, ya es el segundo trimestre que viene creciendo. Sin embargo, hay mucha volatilidad en el proceso de recuperación económica, es decir, no hay una tendencia sostenida de crecimiento y eso es un poco lo que implica riesgos para lo que resta del año, ¿no? Allí vemos ciertas limitantes que se están mostrando. Por un lado, el factor climático que ya tuvo su impacto en el primer trimestre, ese crecimiento tímido que vimos en el primer trimestre del 0,6%, que fue lo que reportó el Banco Central, básicamente estuvo muy atenuado por el efecto climático, ¿sí? La sequía que afecta tanto al sector agrícola como a la producción de energía eléctrica terminó sacando mucho de ese crecimiento, ¿no? Si extraemos a esos dos sectores, tanto el de producción de energía como el sector agrícola, en realidad la economía estaba creciendo al 2,8%, ¿sí? Es decir, que una importante parte del crecimiento se disipó por este efecto climático. Y otras de las señales que también vimos es que el crecimiento se está desacelerando, eso lo vemos en la comparación trimestral de los datos desestacionalizados, y eso está asociado un poco al recrudecimiento de la pandemia, que como sabemos se sintió más fuertemente a partir del segundo trimestre de este año y que probablemente tenga sus efectos más fuertes en esa parte del año, ¿sí? Esto es un riesgo que se mantiene, todavía lastimosamente no tenemos claridad respecto a la salida de la crisis y lo que sí vemos es de que nos va a llevar más tiempo salir de la crisis debido a este retraso que hay en el proceso de inmunización de la población, ¿no? Esas son básicamente las limitantes que vemos. Después, el menor espacio fiscal, que está relacionado con lo que hablábamos anteriormente, también está impactando, ya que el sector de la construcción viene creciendo bien a tasas de 2 dígitos, pero de manera desacelerada también, ¿no? Y es también un riesgo para lo que resta del año, ya que, bueno, como sabemos, el espacio fiscal no es suficiente para seguir invirtiendo al ritmo que lo veníamos haciendo. Así que probablemente eso reste un poco de dinamismo al sector de la construcción, que más que nada va a tener sus focos este año en todo lo que es el sector privado. Es decir, que el sector privado en sí va a sostener lo que es la construcción este año, porque en el frente público los recursos disponibles no son suficientes. Entonces, he dado un poco ese diagnóstico de riesgos latentes que tienen que ver con el clima, con el menor espacio fiscal, con la pandemia. Eso se ve un poco suavizado con la suba de precios de los commodities y como eso dinamiza un poco nuestras exportaciones,
y finalmente, bueno, eso compensa un poco esos riesgos, así que estamos esperando igualmente que la economía crezca a la tasa que se está esperando. Por último, una última consulta, no quería dejar escapar este dato, por lo menos, si lo van a incluir también dentro de su análisis que van a presentar este fin de mes. Eh, la semana pasada llegaron 300.000 vacunas, ahora nos acabamos de enterar esta mañana, hace minutos nada más, de que llegan también un lote de 1 millón de vacunas este fin de semana, este sábado. Hemos visto que más de 70.000 personas se inmunizaron solamente entre el sábado y domingo pasado y estamos llevando un ritmo entre 20 a 25.000 personas por día. De alguna manera esto es una pequeña luz hacia el final del túnel que nos ha metido esta situación sanitaria y que te podría también tener de aquí a los próximos 6 meses, en este segundo semestre, alguna repercusión en el ámbito económico, Patricia. Efectivamente, es una innovación positiva la llegada de las vacunas, es algo que estábamos esperando como para ver un poco con mayor claridad cuándo sería la salida de la crisis. Eh, Esto puede repercutir directamente y de forma muy inmediata en las expectativas de los agentes económicos. Por ahí podemos ver una reactivación del consumo y también de la inversión. No obstante, para que esto se consolide efectivamente y la economía pueda volver a sus niveles de normalidad, vamos a tener que tener una población inmunizada de más o menos entre el 60 y 70% de la población. Eso nos va a llevar mucho tiempo aún, porque el proceso de vacunación en sí es un proceso largo, ¿sí? Estamos Sí, hablando de 2 dosis que tienen un rango de tiempo de entre 2 a 3 meses entre cada sí, dosis y luego de vuelta unas semanas más para poder adquirir la inmunidad, ¿no? Como sabemos, actualmente tenemos más o menos entre un 10 a 12% de la población inmunizada con la primera dosis y para, bueno, llegar a ese porcentaje todavía nos queda un largo camino. Así que probablemente todo eso se consolide recién en el 2022, pero toda esta llegada de vacunas y la aceleración en sí en el proceso de inmunización sí impacta de forma positiva en las expectativas y bueno, es algo que va probablemente a apuntalar la recuperación económica que como les decía anteriormente viene siendo bastante volátil porque bueno, teníamos ese deterioro en sí en el escenario sanitario que bueno, nos jugaba un poco en contra para poder reactivar la economía. totalmente. ¿Tienen fecha ya para la presentación de lo que va a ser el análisis o la presentación del análisis de Ferrere sobre esta primera mitad del año, Patricia? Fecha para finales de julio, probablemente el 29 de julio sean presentadas las perspectivas. Vamos a estar publicando los datos también y bueno, nosotros actualizamos tanto lo que va a ser la perspectiva de crecimiento para este año como para el siguiente y también otras variables como por ejemplo inflación y tipo de cambio que bueno, también es importante para el sector privado en sí. Excelente, vamos a estar siguiendo muy de cerca entonces cuando presenten esos datos. Aprovecho para saludarte y agradecerte tu tiempo, Patricia, por estar con nosotros. Bueno, a las órdenes para lo que precisen. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros Patricia Boto, economista de Ferrere, analizando un poco sobre la situación de las obras públicas y sobre, por lo menos, dando un pequeño adelanto de lo que está analizando de la evolución de la economía en esta. Una breve pausa, a la vuelta seguimos con más del programa.